Bienvenidos a este podcast. Estos 7 rayos de alguna forma son las 7 fuerzas creadoras del universo, que además manifiestan las cualidades y las virtudes del arquitecto del universo. En metafísica, estos 7 rayos representan específicamente las 7 cualidades fundamentales de la energía divina para poder transmitir, entender los conceptos de la sanación, la conexión, el concepto del yo soy, el concepto del universo. Y hoy trataremos un tema muy interesante intitulado Los 7 rayos. No te lo pierdas. Acompáñanos. Hola, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que nos acompañes de nueva cuenta en este podcast. Tratamos de que los temas que aquí compartimos contigo sean temas de interés, temas que a todos nos llaman la atención, pero más que eso, que a todos nos permiten conocer el universo que nos rodea, nos permite despertar nuestra conciencia para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Eso es importantísimo. Y tomando en cuenta este aspecto, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es la base de todo lo que nos rodea. Y ese tema se intitula Los 7 rayos. Estos 7 rayos de alguna forma son las 7 fuerzas creadoras del universo. Todo lo que se crea y todo lo que existe se manifiesta a través de estos 7 rayos que además manifiestan las cualidades y las virtudes del arquitecto del universo, de ese Dios, de ese Padre, Madre, Dios Creador que todos conocemos. Y esos 7 rayos son la manifestación de sus cualidades, la manifestación de sus virtudes. En metafísica, estos 7 rayos representan específicamente las 7 cualidades fundamentales de la energía divina. Cada rayo tiene su propio color, sus características, sus virtudes, sus significados y también sus aplicaciones espirituales. Por eso es que vamos a describir cada uno de ellos de forma específica, aunque no podemos meternos de lleno. Cada tema de cada uno de los rayos es un tema en sí completo que implica o abarca muchas horas de estudio, muchas horas de análisis. Vamos a tratar de compactar para explicar lo más claro que podamos este tema de los 7 rayos, los cuales básicamente son usados en la enseñanza básica de la metafísica para guiar la evolución interior del ser humano, para poder transmitir, entender los conceptos de la sanación, la conexión, el concepto del yo soy, el concepto del universo. ¿De dónde surgen estos 7 rayos? Bueno, para entender básicamente cómo surgen los 7 rayos, nos vamos a un principio de la física básica que recibimos todos en la secundaria. Cuando tenemos un prisma de cristal, si ese prisma de cristal le aplicamos una luz blanca y esa luz blanca vamos a representar en la metafísica que es la luz del gran arquitecto del universo, que es la luz del Padre, Madre, Dios Creador. Imaginemos que esa luz blanca que vamos a aplicar a ese prisma de cristal es el Padre, Madre, Dios Creador, el gran arquitecto del universo. ¿Y qué pasa en la física cuando llega esa luz blanca a ese prisma de cristal? ¿Qué es lo que sucede?
Del otro lado de ese prisma de cristal se manifiestan, o ese rayo blanco, esa luz blanca, se descompone al pasar por ese prisma y salen los 7 colores en los cuales se manifiesta el universo, las 7 características divinas, las 7 cualidades divinas, las 7 fuerzas creadoras del universo se vienen a manifestar a través de ese rayo blanco que pasa a través de ese prisma de cristal y se descompone en esas 7 fuerzas universales. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Qué tema tan interesante, qué tema tan apasionante, qué tema básico para cualquier estudiante de metafísica. Este tema es la base del conocimiento de todo lo que nos rodea. Y hablemos en principio del primer rayo. El primer rayo, el rayo azul, es el rayo de la voluntad. Sin la voluntad no se puede crear absolutamente nada. Se requiere tener la voluntad para poder hacer algo. Lo mismo la creación. Para poder ser creada esa creación, tuvo que haber habido la voluntad de alguien para poder crear, para poder manifestar este universo, estos mundos, estas galaxias, estos sistemas solares, estos planetas. Y entonces hay un Padre, Madre Dios Creador, pero Él no crea todo lo que es y todo lo que existe. Él crea creadores y los creadores crean más creadores. Para que entendamos un poquito más esto, supongamos que ese Dios, ese Padre, Madre Dios Creador, ese gran arquitecto del universo, crea creadores de universos. Y cada creador de universos crea un propio universo. Pero dentro de ese universo, ese creador crea creadores que van a crear las galaxias. Cada creador crea una galaxia. Y en cada galaxia, ese creador crea creadores que dentro de cada galaxia van a crear los sistemas solares, van a crear cada manifestación, cada forma. Y en cada sistema solar, el creador de ese sistema solar, que en nuestro caso es Helios, el Sol, el creador de nuestro sistema solar, él crea creadores para que esos creadores crean cada planeta. Y cada planeta tiene también sus propios creadores. Y así existen, por decirlo de una forma muy sencilla, existen muchos dioses, porque existen muchos creadores. Pero claro, solo existe un Padre, Madre Dios Creador, el que creó el principio de todo lo que es y todo lo que existe. Pero también entendemos que existen muchos creadores, que existen muchos dioses, ¿sí? Pero todo salió de un solo ser, de una sola energía, de una sola fuente, de la fuente original. Y entonces, para poder crear, la primera fuerza que tuvo que existir fue específicamente el rayo azul, el rayo de la voluntad, que es el principio de la bondad, de la fe, de la fuerza, del entusiasmo, el principio del poder, el principio de la protección. Y cuando se manifiesta ese rayo azul específicamente, entonces viene a manifestar toda esa energía de la creación, toda esa energía de la voluntad. Porque repito, la voluntad es totalmente necesaria para poder crear algo, para poder hacer algo. Pero si solo se crea el rayo azul de la voluntad puede ser destructiva, la voluntad puede ser negativa, la voluntad no solo es para crear, también existe la voluntad para descrear o para destruir. Entonces, para poder controlar esa voluntad surge el segundo rayo, el rayo dorado, que es propiamente el rayo de la sabiduría. Ese rayo dorado, además de manifestar toda la sabiduría de todo lo que es y todo lo que existe, manifiesta también la inteligencia, la iluminación, la observación, la intuición
el genio que existe dentro de cada ser creado, la comprensión, la sensatez, el discernimiento y todo lo que implica las características y las manifestaciones de la sabiduría están ahí en ese rayo dorado. Pero el rayo dorado, esa sabiduría, tiene que controlar a la voluntad para que la voluntad se mueva en una forma correcta, no sea una voluntad destructiva. Y por eso la sabiduría, el rayo dorado, se une al rayo azul para crear todo lo creado. Pero también existe otra fuerza que genera esa trinidad. Y la tercera fuerza que se genera es la fuerza manifiesta en el rayo rosa, en la energía de color rosa. Y el rayo rosa, de principio, viene manifestando el amor o las características del amor, pero el amor divino, el amor puro, el amor sublime, el amor del Padre, Madre Dios Creador. Y dentro de ese amor están envueltas la tolerancia, la comprensión, la cohesión, la adoración, la gratitud, que es parte de ese amor, la diplomacia, la compasión, que forman parte de esas características de ese tercer rayo. Y ese tercer rayo, el rayo rosa, que es el rayo del amor, viene a influenciar la sabiduría y viene a influenciar la voluntad para que todo lo que se cree, todo lo que es y todo lo que existe, sea creado con voluntad, con sabiduría, pero también con amor. Y ahí tenemos esa Trinidad sagrada, la Trinidad del rayo azul, el rayo dorado, el rayo rosa, voluntad, sabiduría y amor, y con eso se crea todo lo manifestado. Y esos son los tres principales rayos más importantes. Pero desde luego, como mencionamos en un principio, tenemos las 7 manifestaciones divinas, los 7 rayos que son las potencialidades, las características de la divinidad. Y el cuarto rayo es el rayo blanco, el rayo de la pureza, el rayo de la belleza, de la ascensión, de la resurrección, de la invisibilidad, del rayo de la visitación, del arte, de la disciplina, de todo lo bello, de todo lo bondadoso, de todo lo puro que existe en la tercera dimensión y en todas las dimensiones de nuestro universo, es el rayo blanco el que manifiesta todas esas características. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada rayo, las características y los representantes de cada uno de ellos. De principio, solo diremos en forma general qué es lo que caracteriza cada rayo, porque recordemos que cada color tiene su propia frecuencia vibratoria. Y entonces, la frecuencia vibratoria del amor la manifiesta y se concreta en el rayo rosa. El rosa es el que tiene esa frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria del amor. En nuestro medio se dice que el amor está manifestado por el color rojo. Eso no es así. El rojo manifiesta la pasión, el rojo manifiesta la obsesión, el rojo no manifiesta el amor. El amor está manifestado por el color rosa, ¿sí? Y la sabiduría por el color dorado y la voluntad por el color azul. El siguiente rayo, la siguiente manifestación de la divinidad es el rayo verde. Y ese rayo verde nos habla y se manifiesta a través de la verdad. Pero algo muy importante, el rayo verde es el rayo de la salud, es el rayo de la vida, de la curación, de la consagración, es el rayo de la profesión, de la concentración, es el rayo de la ciencia, es el rayo de la armonía. Y ese rayo lo conocemos porque básicamente es el que siempre nos dedicamos a la sanación, siempre estamos invocando esa energía, esa frecuencia vibratoria del rayo verde para poder sanar, para poder transmitir sanación, para poder compartir la frecuencia de sanación que implica el rayo verde. Por lo tanto, este
quinto rayo es un rayo de verdad maravilloso. El siguiente rayo, el rayo oro rubí o también rayo anaranjado, es el rayo de la provisión. Por eso es tan importante, porque si no tenemos provisión, no sabemos de qué vivir. Y la provisión no solo se refiere a la parte material. Tenemos provisión de salud, provisión de amor, provisión de bondad, provisión de amabilidad, provisión de gratitud. La provisión se refiere a todo, absolutamente todo, no solo al aspecto material. Pero también en este rayo hablamos, en el rayo rubí, la manifestación de la paz, de la tranquilidad, del misticismo, la manifestación de la devoción, de la gracia y la manifestación, como dijimos en un principio, de la provisión. Todo aquello que necesitamos para vivir, que necesitamos para hacer, nos podemos poner en la frecuencia del rayo oro rubí, del rayo anaranjado, para poder manifestar esa provisión que necesitamos. Y por último, la última manifestación divina es el rayo violeta. Ese rayo violeta que se dice que fue traído por el maestro Saint Germain aquí a la tercera dimensión, manifiesta específicamente varias cosas, pero las más importantes es que es el rayo del perdón y el rayo de la transmutación. Cosas verdaderamente importantes. El rayo violeta es el rayo del perdón y el rayo de la transmutación. Pero también nos habla de la libertad, de la misericordia, de la invocación, del ritmo, de la magia, de la ceremonia, de todos esos conceptos ceremoniales que llevamos siempre en nuestra vida. También este séptimo rayo, el rayo del color violeta, nos habla de esas características y de esas cualidades que vivimos en todo nuestro entorno. Y cada rayo tiene su día, y cada rayo tiene su representante, y cada rayo tiene su arcángel, y en cada rayo tenemos los directores de cada rayo, que son los que reciben las oraciones que los seres humanos hacemos. Si yo voy a orar, voy a pedir de amor, pues voy a orar y pedir en la frecuencia del rayo rosa. Si yo voy a orar y voy a pedir por provisión, pues voy a orar y a pedir en la frecuencia del rayo oro rubí, del rayo anaranjado. Pero cada uno de ellos tiene su propio director, que es el inmediato superior, porque también existe una jerarquía espiritual. Así como tenemos una jerarquía de gobierno, que existe el presidente, que existe en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que existen los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que existen los gobernadores, y así es una jerarquía de gobierno, una jerarquía de poder. En el mundo espiritual, en el mundo álmico, en el mundo inmanifestado, también existe esa jerarquía. Por eso tenemos los inmediatamente arriba de nosotros, los directores de cada rayo, que los vamos a compartir con ustedes para que sepamos a quién va dirigida mi petición de voluntad, si yo pido algo acerca de la voluntad, de la salud, del amor, a dónde va dirigido y quién va a recibir mi petición. El rayo azul, pues ya dijimos que es el rayo de la voluntad, su día es el día domingo, y pues el arcángel que concreta la frecuencia de este rayo es el arcángel Miguel. Y bueno, pues el maestro Sirio, el sol Sirio, es el director del rayo azul en este momento, en esta tercera dimensión, porque los seres de luz, los maestros ascendidos, también se van intercambiando de puestos a través de muchos años, de muchos siglos, tal vez, no lo sé, pero cada representante también viene cambiando. El segundo rayo, el rayo de la sabiduría, nos habla del día lunes, y es el rayo dorado. Y ese rayo nos habla del arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel es el arcángel de la sabiduría, es el arcángel al que tenemos que pedir para presentar un examen, para tener un poco más de conocimiento de la vida que nos rodea. Y la maestra ascendida,
que es la directora del rayo de la sabiduría, del rayo dorado, es la maestra Sushi, es una maestra ascendida. Sushi es la última encarnación y ella conservó ese nombre. El tercer rayo, que es el rayo rosa, nos habla del día martes. Los días martes vibra a la frecuencia del rayo rosa, el rayo del amor, y el arcángel que vibra en esta frecuencia es el arcángel Chamuel. Es el arcángel del amor, el arcángel de las relaciones, el arcángel de todo aquello que manifiesta sentimiento, y la directora de ese rayo es Lady Rowena, maestra ascendida también, y es la que recibe todas las peticiones de amor que hacemos al universo. El siguiente rayo, el rayo blanco, que nos habla del día miércoles, es la frecuencia del rayo blanco y su arcángel es el arcángel Gabriel. Su director, el director espiritual o jerárquico de este rayo es el maestro Serapis Bey, que es un maestro ascendido y es el único maestro que siempre ha estado de director de este rayo. Es el único que no ha variado y que no ha cambiado. El maestro Serapis Bey es el director del rayo blanco. Recordemos que el rayo blanco nos habla de la pureza, nos habla de la bondad. El siguiente rayo es el rayo verde, el rayo de la salud, el rayo de la profesión, el rayo de la verdad. Y aquí surge la figura del arcángel Rafael, que es el médico del cielo y el médico de la tierra. Él se manifiesta a través de la frecuencia vibratoria del rayo verde, y el director del rayo verde, que nosotros cuando elevamos una petición de salud, elevamos una petición de bienestar, nos estamos dirigiendo al director del rayo, que en este caso es el maestro Hilarión, con sus huestes, porque cada director de rayo tiene sus huestes, o sea, tiene muchos seres que trabajan bajo este rayo, bajo esta frecuencia. El siguiente rayo, el rayo oro rubí, que nos habla de todo lo que es la provisión, lo que es la paz, lo que es todo aquello que puede manifestarse, está representado por el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el que manifiesta la frecuencia vibratoria de este rayo, y el director es Juan el Amado, es al que llegan las peticiones de provisión que nosotros hacemos constantemente. Y por último, tenemos el rayo violeta. En el rayo violeta tenemos al arcángel Zadkiel. Recordemos que es el rayo de la transmutación, el rayo del perdón, y la directora de este rayo es la Madre Mercedes. Este rayo, su día es el día sábado, es el día en que se manifiesta específicamente esta frecuencia. Por eso son tan importantes las 7 manifestaciones divinas, las 7 manifestaciones que el Padre, Madre, Dios Creador y la divinidad viene a representarse en esta tercera dimensión. Y ya conociendo quién es el director de cada rayo, ya conociendo quién es el arcángel que guía cada rayo, ya conociendo cuál es el día que tiene la frecuencia vibratoria de cada rayo, se nos va a hacer más fácil tomar esa frecuencia e invocar lo que nosotros necesitemos. Esperemos que lo que compartimos en esta ocasión le sea de utilidad para que su vida sea más tranquila, su vida sea más armoniosa, más ecuánime y obviamente tengan mayor felicidad. Deseamos, desde luego, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Bendiciones para cada uno de ustedes y para sus seres amados. Namaste.